Contamos un poco sobre la obra, sin más formalidad, comienzo. Mucho gusto verles y ojalá mis palabras sean útiles. Mis primeras palabras hoy tienen que ser de agradecimiento por haberme elegido para dar esta conferencia. Sobre todo porque no soy cajamarquino o peruano de nacimiento, sino por adopción y naturalización. Mi origen es londinense y curiosamente hay un paralelo entre mi trayectoria literaria y aquella científica del reciente ganador del Premio Nobel de Medicina, el británico Sir John Gordon, premiado por sus investigaciones en el campo de las células madre, la clonación. Claro está que el paralelo no se encuentra en el premio ni tampoco en la investigación científica, sino en la apreciación negativa de nuestros respectivos campos de parte de nuestros profesores durante la secundaria. Cuando Gordon tenía 15 años, una profesora escribió un informe en los términos siguientes: creo que Gordon tiene la idea de convertirse en científico. Por lo que muestra en este momento, esto es bastante ridículo. Si no puede entender datos biológicos simples, no tendrá ninguna oportunidad de hacer el trabajo de un especialista. Y sería una absoluta pérdida de tiempo, tanto para él como para los que le enseñan. En mi caso, en aproximadamente la misma edad, mi profesor de lengua y literatura me increpó: eres un imbécil, no entiendes absolutamente nada de gramática. Anda, vete a la biblioteca y lee algunos ensayos de los maestros ensayistas para ver si algo penetra en tu cabeza dura. Lamento que decía que nada o casi nada penetró. Y cuando intentaba redactar algo, me daba cuenta de que mi profesor tenía bastante razón. De gramática no entendía ni mucho. Entonces, adiós mi sueño secreto de ser un escritor. Este sueño tenía sus orígenes en un libro de biografías cortas de algunos de los grandes novelistas. Yo albergaba en mi corazón el deseo de escribir algo inmortal, como una obra de Charles Dickens o como aquella hermosa historia de El viento de los sauces en el Clare, que relata las aventuras de un sapo dueño de una mansión isabelina en las orillas del río Támesis y sus amigos, un topo, una rata de agua y un tejón. No tenía ningún problema en imaginarme andando con estos animales, porque no me faltaba la imaginación. Más bien me sobraba, me provocaba castigos por ser un mentiroso cuando relataba lo que yo veía. Los adultos a mi alrededor no entendían en absoluto que la imaginación facilita ver lo que no hay. Así mi problema radicaba en no poder plasmar en papel lo que veía en mi mundo imaginario. Obviamente mi ángel de la guarda o el encargado celestial de la planificación familiar se había equivocado. Yo no debería haber nacido en Londres, la capital de un país de habla inglesa. Entonces la solución era de cambiar de país. El remedio fue peor que la enfermedad: me mandaron a Alemania. Ahora, si bien logré hablar lo esencial como pedir comida y cerveza, pronto decidí que la vida era demasiado corta para tratar de aprender alemán. Tal era el caso que tenía que cambiar de país otra vez. Fui como seminarista a Roma, donde por desgracia el idioma de la Universidad Gregoriana era latín. Es verdad que yo todavía puedo repetir como loro algunas frases que resumen conceptos de la filosofía escolástica, como quid recipito, modo recipiente, recipiente, recipito. Pero es mucho más práctico decir que cada uno recibe información a su manera. Y encuentro la exposición de este concepto más comprensible en la obra de Immanuel Kant, La crítica de la razón pura, aunque fue escrito en alemán. Aparte de eso, el curso de filosofía gregoriana incluye bellezas como la teoría cuántica y francamente estudiar conceptos de física moderna en latín recientemente no ocurre. Además, en las calles de Roma teníamos que hablar italiano, mientras en el colegio inglés donde yo vivía hablábamos una especie de esperanto, que era una mezcla de latín, italiano e inglés. Finalmente, una estancia en Francia sirvió para complicar un tanto más el
destinado a ser mudo, y eso en un cura es un poco complicado. Por fin, en 1967, el encargado celestial de los asuntos domiciliarios me agarró por los pelos, cosa factible en aquel entonces, y como si fuera un moderno profeta Habacuc, me hizo cruzar el océano y me depositó en Lima, donde mi capacidad lingüística en castellano no pasó más allá de decir sí y no. 5 años más tarde me encontraba en Cajamarca, y mi trabajo pastoral como sacerdote me obligaba a andar por las jaulas de Bambamarca, por los campos y bosques de Chubut, por el gran desfiladero del río Marañón. Fue en las casas de los campesinos donde pasaba muchas noches y compartía con ellos la comida y el huashpay, alrededor del fogón, aderezados con los chistes, las anécdotas y los cuentos antiguos. Los animales que me habían encantado en el viento de los sauces, ahora encontraban a hermanos y primos en los zorros, los cóndores, las acémilas y los perros del aire. Mi imaginación volvió a iluminarse y tenía de nuevo la experiencia de ver lo que no hay. Como la suerte de la vida me llevó a vivir en Cajamarca, pronto conocí a algunos miembros de la familia Alegría. Mis andanzas por la comarca hicieron de la lectura de las novelas de Don Ciro una realidad especial. Pude caminar por los caminos de Rosendo Maqui, gozar de viajes en balsa por la serpiente de oro que es el río Marañón, conocer lugares calurosos como Calimar y otros muy fríos como Bambamarca de Bolívar. Este mundo ancho y ajeno de las novelas se fusionó con lo que era mi mundo real, donde yo tenía que realizar largas caminatas bajo el sol quemante o bajo lluvias torrenciales. Creo que fue esta experiencia que hizo en mí realidad lo que dice don Mario Vargas Llosa en su discurso elogio de la lectura de ficción. La buena literatura tiende puentes entre gentes distintas y haciéndonos gozar, sufrir y sorprendernos, nos une por debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separan. En ese mismo discurso, don Mario informa que él tenía que irse del Perú para no ser solo un pseudo escritor de días de domingo y feriados. En mi caso, tuve que venir al Perú para ser escritor, aunque sea solo pseudo, porque soy realmente consciente de que no soy un literato profesional, sino más bien un aficionado. Aquí he podido inspirarme en la historia fragmentada y trágica muchas veces, en la cultura, en el folclore popular, en el contacto diario y directo con todas las almas. Entonces, no solo he tenido que venir al Perú, sino que venir especialmente a la sierra, a Cajamarca. Ahora sé que este mundo andino es visto muchas veces como un lugar de atraso, como un mundo atrapado en el ayer y no un mundo de hoy, ni mucho menos del futuro. Recordemos que hace pocos años el entonces presidente del Congreso acusó a los cajamarquinos de sernos atrasados, devotos a los arcos, cuando querían defender el cerro acuífero Quiche. Justamente la relación entre el arte y el mundo cultural contemporáneo fue el tema de la última conversación que sostuve con don Manuel Bacarizo. Lo había conocido personalmente desde el tiempo en que tuve la gentileza de escribir el prólogo para mi novela Catequín. Y sabiendo que estaba enfermo, fui a visitarlo. Poco antes, yo había escrito un artículo sobre el arte como lugar de inspiración literaria para la revista que él editaba en Montaña. Me felicitó. Luego añadió: ¿falta la segunda parte? ¿Qué segunda parte?, le pregunté. Me explicó que el peligro del autor andino es precisamente anclarse en el pasado, ser nostálgico y ofrecer la prosa lenta, como si fuera una sémila andando pacientemente con su carga, saboreando la belleza del paisaje. Eso ya no interesa a la mayoría de los lectores contemporáneos. Ahora bien, me parece perfectamente legítimo que hay un lugar para el recuerdo y para lo del ayer, porque ahí se encuentra la historia del pueblo que sirve para abonar y fecundar lo que pasa hoy. Podemos dar gracias a Dios que Ricardo Palma nos ha legado sus tradiciones peruanas, mientras aquí en Cajamarca hay algunos autores notables que se han dedicado a transcribir la memoria popular. La red de bibliotecas rurales ha realizado
olvidar mucho la tradición oral del canto. Personalmente siento que igual que una persona que pierde la memoria, da pena y lástima, porque deja de ser plenamente persona, lo mismo sucede con un pueblo. Deja de ser un pueblo y se convierte en una masa amorfa de individuos. Entonces me pregunto si podemos escribir seriamente sobre la realidad contemporánea si no sabemos nada del pasado. Y en el caso concreto de Cajamarca, piensa en los conflictos causados por el vandalismo de los tiempos de Eleodoro Benedetto, en el sufrimiento de las minas de Hualgayoc, en las haciendas, sin olvidar que toda la historia preinca del reino de Tuismanco con su dios Catiquín. Gutenberg, Aliaga, Segara y Gregorio Díaz Izquierdo nos llevan a la memoria del distrito de Sucre. Carlos Cabrera Miranda evoca el distrito Mandara, mientras Leonidas Delgado León nos hace estallar en carcajadas con sus cuentos de Jesús. Mónica Musi de Ávila retrata con humor y gracia Cajamarca de 1900 a 1950 de Auropeles y Bandolos. William Bien Padilla, Coquín, nos ofrece una manantial inagotable de cuentos y cuentitos chistosos. Yo mismo he escrito 2 novelas ubicadas en la Guerra del Pacífico, más 2 en los tiempos del Sendero Luminoso. Ahora bien, de lo que recuerdo de la conversación con don Manuel Bacarizo y de mi reacción, lo importante fue que no podemos limitarnos al pasado. Un poco más tarde me encontré con un grupo de jóvenes cajamarquinos y me dijeron que a ellos tampoco les interesaba lo puramente nostálgico. Fue en estas conversaciones que me provocaba de entrar en el mundo de la música rock y plasmar la novela A Ojo de Pájaro. Esta novela me proporcionó varias palizas. Algunos críticos de la capital me acusaron de haber creado un ambiente serrano y luego haberlo poblado con costeños. No entendían que el Ande ya no es lugar poblado mayormente con gente vestida de polleras, ponchos y yanquis. Tampoco se limita a escuchar música folclórica y bailar guainos y cachos. Por supuesto, todavía gracias a Dios todo esto hay. Ahora el Ande es parte del mundo globalizado y para nuestra desgracia ha llegado el Kentucky Fried Chicken y los nightclubs de Tobin. El joven campesino ya no se viste con pantalones de bayeta, sino con los jeans de moda, igual que los jóvenes de New York o París o Bagdad o Tokio. Sus ideas son alimentadas por Internet, YouTube, Facebook, Twitter. El lenguaje que emplea no es exactamente concordante con todo lo que propone la Real Academia de la Lengua. Es la misma replana que se emplea en Chiclayo, Trujillo o Lima. A esto solo hay que añadir la problemática minera, la ecología y toda la confusión sobre lo que es progreso y desarrollo. Y saco la conclusión que en el Ande, especialmente en Cajamarca, tenemos toda la materia prima necesaria para crear una literatura contemporánea, vital y relevante, y chisporteante con el lenguaje florentiano. En su tiempo, César Ejerco lo hizo con Tusteno y luego Manuel Sforza y Pablo Comandos. Estoy convencido de que el conflicto está en el corazón de la creatividad. Una de las teorías del origen del universo, el Big Bang, es decir, la explosión de energía que supera toda imaginación. Y para mí, todo acto creativo, ser el dormitorio para engendrar la criatura, ser el taller para plasmar una obra de arte, ser un laboratorio para lograr avance tecnológico científico, como en el caso de lo que ha descubierto Sir John Gurdon, es un Middleman, siempre una explosión de energía. Una explosión implica un choque entre dos fuerzas, o en otras palabras, conflictos. Creo que hay una verdad de observación irónica del cineasta Orson Welles, que confirma la importancia del conflicto como motor de cultura y arte. Dijo que Florencia, ciudad sumamente violenta y conflictiva, produjo genios como Giotto y Miguel Ángel, más el arquitecto Brunelleschi, mientras Suiza, país pacífico, tranquilo y ordenado, produce chocolates y relojes Google. Parece que la felicidad y la tranquilidad no son materias primas para una novela interesante. Y si miramos un momento
momento a los grandes novelistas de la literatura universal. Veréis que el conflicto, sea social, político o personal, es un elemento esencial. Comencemos con Don Miguel de Cervantes en la España de Felipe III y luego saltemos a la Rusia zarista con sus indignantes injusticias sociales y económicas, que ofrecía Dostoyevsky a Tolstoy un campo fértil para sus obras. Las hipocresías y falsos valores de la Francia de Luis Felipe y Napoleón III hicieron lo mismo para Henri de Balzac, Gustave Flaubert, Victor Hugo y Émile Zola. El Londres victoriano con su injusticia, su violencia, tapados con una neblina famosa, fue la fuente inagotable de la imaginación creativa de Charles Dickens. ¿Y qué hubiera podido escribir Harriet Beecher Stowe, la autora de La cabaña del tío Tom, si no hubiera existido la esclavitud en el sur de los Estados Unidos? La lista es larga y claro está. Nuestros autores nacionales también han logrado crear sus novelas en el contexto de conflicto y injusticia, estando en primera fila Sierra Alegría, César Vallejo y José María Reyes. Más cerca de nuestros tiempos podemos notar que mucho de la poesía de Seamus Heaney, Premio Nobel de Literatura de 1995, ha sido inspirada por el conflicto en Irlanda del Norte. Y recientemente un crítico ha dicho con respecto a la novela africana contemporánea: la caída de Zimbabue en un estado alto a uno de pobreza desesperada y de violencia aterradora es una tragedia moderna. Desde este sufrimiento ha surgido bastante literatura excelente. Felizmente Cajamarca no tiene el nivel de pobreza y violencia que tiene Zimbabue, pero sí, ambos están presentes aquí. Ambos nos ofrecen el escenario fecundo para hacer literatura. Dentro de la literatura contemporánea de Cajamarca encontramos el trabajo de Jorge León Burburza, que se dedicaba al tema de la minería que contamina el ambiente y la sociedad. Iván Chávez Mento escrito sobre el mundo universitario, polímero y eficaz. El doctor Genaro Ledesma nos legaba cuentos, poesía y historia, mientras su paisano cajamarquino, el abogado Luciano Boy Palacios, nos ofrece cuentos de aguda observación sobre nuestra sociedad, y su sobrino Jonathan Chávez Boy nos está siguiendo. Soy consciente de que siempre es peligroso mencionar a algunas personas, porque hay muchísimos más que merecen nuestra atención. Y cuando se trata de poesía, la lista de autores y autores es inagotable. Pero felizmente toda esta labor literaria, tanto de prosa como de poesía, ha sido coleccionada en las antologías del decano de letras de cajamarquinas, el doctor Luz Manzano Salas. Ahí se resume la verdad de lo que dijo el gran poeta norteamericano del siglo XIX, Walt Whitman: el drama poderoso sigue adelante y tú puedes contribuir con un verso. A mi parecer, este es nuestro privilegio como escritores. Tenemos en las manos la materia prima, las herramientas para contribuir con un verso. Relacionado con esto, pienso que el Papa Juan Pablo II tenía muchísima razón cuando postulaba que la cultura es el verdadero motor del progreso humano, no la economía o la lucha de clases. De hecho, el marxismo y la lucha de clases ya más o menos se han ido al tacho de las filosofías clásicas. No sé si sirve para ver el fin del neoliberalismo y sus nefastas actuaciones económicas, pero estoy seguro de que un día también irán al tacho. Mientras la cultura sobrevivirá, se seguirán contribuyendo con versos. Pero solamente podemos contribuir con un verso si tenemos suficiente autoridad para hacerlo. Y uno de los problemas de nuestra sociedad es que falta la autoridad. No faltan personas que ocupan cargos o ostenten títulos y que se van a gloriar de ser autoridades políticas, educativas, judiciales, militares o religiosas. Pero lamentablemente, con frecuencia, no son más que personas autoritarias. La autoridad no se da con un uniforme, medalla o un cartón, sino se da con la honestidad, la transparencia, la dignidad moral y la justicia. Entonces, el caso específico de nuestros escritores no basta un buen estilo. Claro está, es mejor tener un buen estilo que un malo. Los uniformes, los cartones deben ser signos externos de una autoridad auténtica, interna. Pero dicho popular,
polarios en forma, que el hábito no hace monje, mientras todos sabemos lo que sucede con la mona que se viste de seda. Entonces, si el escritor no goza de las virtudes que dan autoridad, mejor no escribe. Si la violencia, la creatividad son como el Padre y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, la producción artística, la imaginación es el hijo. Nada puede ser escritor si no goza de una imaginación fértil y hasta febril. Con respecto a esto, siempre recuerdo lo que dijo la poetisa norteamericana Denise Lermontov: nuestra facultad más importante es la imaginación. Como ya he dicho, es la facultad que nos permite ver lo que no hay. Como le indica el poeta Shelley en su obra Prometeo liberado, ver en las imaginaciones de los hombres formas terribles, sublimes y bellísimas. Esto me suena cercano a los demonios oscuros de Don Mario Vargas Llosa. Claro está, son parte de nuestra experiencia violenta y conflictiva, como las circunstancias sociopolíticas externas. Personalmente, yo he preferido dejarme inspirar más por estas últimas que por los demonios internos, no porque no los considero importantes, sino porque dudo si los puedo controlar una vez que salgan de mi interior, como el proverbial genio de Salvador. Los veo como demasiado potentes y prefiero no estorbar al enigma de la medida que está en mí. Aunque sin duda algo de ellos aparece en mis novelas, como ya he mencionado, he ubicado dos de ellos en la Guerra del Pacífico, dos máscaras, Sendero Luminoso de fondo. Además, en mis otras novelas están presentes la corrupción, la injusticia, la explotación, tanto de la naturaleza como de las personas, y aún algo del tema gay. Todo esto encontrado en Cajamarca, juntamente con la belleza del paisaje, la generosidad de su gente y su buen humor. Si bien es cierto que todo esto me ha estimulado como escritor, quisiera mencionar más extensivamente a un personaje cajamarquino, a quien considero como paradigma del creador, tanto provinciano como universal. Me refiero a don Mariano Iberico Rodríguez. Cualquier persona que haya leído sus notas sobre el paisaje de la sierra se dará cuenta de la dimensión poética de su pensamiento. Y el comentarista Moisés Sánchez Urquiaga dice en relación al conjunto filosófico ibericano: si no hubiera sido un eminente filósofo, habría sido un inspirado poeta. Toda su producción estética está impregnada de emoción poética y expuesta con esmerado cuidado por la forma, el estilo y la fluidez del ritmo. Gran parte de sus trabajos de investigación están dedicados a la comprensión de lo metafísico en la obra de los más eminentes poetas como Belarmé, San Juan de la Cruz, Rubén Darío, Vallejo y otros. La obra principal de Mariano Iberico, La Aparición, ensayo sobre el ser y el amanecer, publicado en 1950. Uno de los temas tratados es el rol de la poesía en la vida humana. Dice: la poesía, según nosotros, será el arte de expresión con palabras, el modo de aparecer las cosas, el cómo de la vida. La poesía es el lenguaje de las imágenes que brillan en el cristal del alma. Esta realiza la trascendental función de revelar simbólicamente no solo la visión intelectual, sino a toda la viviente profundidad del alma, la realidad del ser. Personalmente siento con don Mariano que la realidad del ser es de suma importancia. La persona humana tiene una razón de ser. Ni su vida personal, ni el universo entero son simplemente accidentes o casualidades que existen sin ninguna finalidad. Esto plantea ahora, más de 50 años después de la publicación de La Aparición, un reto para la filosofía contemporánea, el postmodernismo. En breves palabras, el postmodernismo niega que el ser humano tenga una razón de ser. No hay una verdad absoluta, todo es relativo. Para mí, decir que llegamos a la sin razón a través de la razón suena como una contradicción en términos, un oxímoron. Creo que la vida entendida así conduce a la depresión o aún al suicidio. Contrario a eso, Mariano Iberico ofrece la visión del universo, de la vida humana, que es positiva y dinámica. En el conjunto de sus obras, de Unidad Dividida, de 1927,
Comparación histórica de 1973, Mariano Iberico expone y supera la visión de su maestro, el filósofo francés Henri Bergson, que hablaba del elan vital, donde el mundo no es un planeta de materia inerte, sino una masa de energía, como la afirmó Albert Einstein. Dice Iberico que el cosmos es una obra de Dios, pero es una obra viviente. Claro está, esta visión dinámica del mundo coincide no solo con la preocupación contemporánea de la ecología, sino también con aquella de la filosofía tradicional del hombre antiguo, para quien el planeta Tierra es la Pachamama, tiene vida, nos brinda vida. Esto ha sido mi experiencia, por ello mi deuda de gratitud a Cajamarca. Muchas gracias. Gracias por esta excelente exposición. Y antes que se retire Miguel Garnet, seguramente parte de la honestidad, del reconocimiento, le invitamos a Consuelo Lescano, que le entregará un presente. Aplausos para ella, por favor. Es un presente que me parece que estaba pendiente de una actividad y un homenaje a escritores cajamarquinos. Los despedimos con fuertes aplausos a Miguel Garnet y a Consuelo Lescano.